Al abrir los ojos por la mañana, muchos revisan el teléfono, se apresuran a desayunar y se lanzan al día como si la vida fuera solo una lista de tareas. Pero existe un secreto espiritual escondido en la primera hora del día. Es cuando Dios más desea hablar con nosotros. Y es también el momento más poderoso para rezar por los hijos. El Papa León XIV, en una de sus homilías dirigidas a las familias, escribió: quien consagra el amanecer a la oración, sella su día con la cruz y con los ángeles. Y quien consagra a sus hijos en el primer suspiro del día, los envuelve con una luz invisible. ¿Por qué es tan sagrado el amanecer? Desde el Antiguo Testamento, vemos que los santos se levantaban antes del sol para buscar al Señor. El profeta Daniel se arrodillaba 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios. Daniel 6:10. Y una de esas veces era por la mañana. David también nos da ejemplo cuando declara: «Oh Señor, por la mañana escuchas mi voz». Salmo 5:3. La mañana es símbolo de resurrección, de victoria de la luz sobre la oscuridad, del inicio de todas las cosas. La tradición de la Iglesia también enseña que los ataques espirituales durante la noche pueden dejar marcas, pesadillas, opresiones, angustias. Por eso, consagrar a los hijos al nacer del día es blindarlos contra las trampas del enemigo y prepararlos para las batallas que vendrán. ¿Cómo rezar en este horario? Al despertar ofrece el día. Señor, Jesús, consagro este día a ti. Protege a mi hijo, hija. Guarda sus pensamientos, palabras y pasos. Reza un salmo de protección. El Salmo 91 es ideal. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Invoca a la Virgen María. María, Madre de la Luz, cubre con tu manto sagrado a mi hijo hoy. Intercede por él entre tu hijo para que no caiga en tentación. Haz la señal de la cruz sobre una foto o prenda de tu hijo, aunque no esté presente. Esa bendición espiritual permanece como sello invisible. Para quienes tienen hijos lejos o distantes, reza con firmeza. En el nombre de Jesús, reclamo a mi hijo para Dios. Él es tuyo, Señor. Donde esté, visítalo con tu espíritu. Un testimonio de Santa Celi Marten, madre de Santa Teresita. Cuando mi hija estaba inquieta o enferma, decía a Dios: «Cuídala tú como solo tú sabes. Yo soy su madre, pero tú eres su padre». Y sentía paz. Empezar el día así transforma el hogar y, lo más importante, el corazón del padre o madre se llena de esperanza y el cielo toma posesión de lo que se ha ofrecido. Recuerda, no es cuántas palabras dices, sino con cuánto amor rezas. Una oración sincera vale más que 1000 vacías. ¿Listo para descubrir el segundo horario sagrado? Al mediodía, mientras muchos corren a almorzar o miren el reloj con ansiedad, pocos se dan cuenta de que esta hora encierra un poder espiritual inmenso. Es en este momento, en el centro del día, cuando el mundo entero es silenciosamente invitado a contemplar el más grande misterio de la fe: el sacrificio de Cristo en la cruz. Según la tradición cristiana, fue entre el mediodía y las 3 de la tarde cuando Jesús estuvo colgado en la cruz. El Evangelio de San Marcos dice: al llegar la hora sexta, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la novena. Marcos 15:33. Es decir, el mediodía acta el inicio de la entrega total de Cristo, la hora del dolor, de la redención, del amor crucificado. El Papa León XIV afirmaba que el mediodía es la hora en que el cielo escucha el silencio del corazón cansado y ofrece la fuerza de la cruz a quien la pide con fe. Por eso tantos milagros espirituales han sucedido a esta hora, sobre todo cuando un padre o madre, en medio del cansancio o la rutina, hace una pausa y dice: «Jesús, a ti entrego a mi hijo». Es también el momento tradicional del Ángelus, una de las oraciones más bellas de la Iglesia que recuerda el misterio de la Encarnación. Rezar el Ángelus al mediodía es invitar a María al centro del día, pedirle que anuncie la gracia divina al corazón de nuestros hijos, aún a los más cerrados. ¿Cómo vivir bien este momento?
Reza el Ángelus con intención clara. Por mi hijo, Señor, que sepa decir como María, hágase en mí según tu palabra. Ofrece un pequeño sacrificio, silencia una queja, renuncia a un pensamiento negativo o actúa con paciencia y di: Señor, uno este pequeño gesto, el tuyo, por mi hijo. Ora por las heridas de tu hijo. Al mediodía, Jesús comenzaba a derramar su sangre. Ofrece tus propias heridas por las que Él lleva escondidas. Pide sanación. Si no puedes detenerte mucho tiempo, di al menos una oración breve. Jesús, por tu cruz gloriosa, salve y transforma el corazón de mi hijo. Que Él te conozca, te ame y te siga. El mediodía es punto de inflexión. Ya pasó la mitad del día y la otra mitad puede ser transformada por la gracia, así también puede cambiar el destino de quien más amas. Llega la noche y con ella el cuerpo se rinde, la mente repasa el día y el alma se recoge. Es en ese instante cuando el cielo se inclina con ternura para escuchar nuestras últimas palabras. Y es también el momento en que muchos padres, a veces entre lágrimas, confían a sus hijos a Dios. El Papa León XIV enseñaba que la oración nocturna es como la última vela encendida en el santuario del alma. Ilumina los caminos oscuros por donde puede andar un hijo. Cuando rezamos antes de dormir, especialmente por nuestros hijos, estamos colocando un escudo espiritual sobre ellos, porque la noche es también tiempo de lucha. El enemigo actúa con miedo, confusión o tentaciones, pero la oración lo detiene. La Sagrada Escritura muestra que Jesús, incluso cansado, pasaba noches enteras en oración. Lucas 6:12. Y los Salmos nos dan esta promesa: en paz me acuesto y al instante me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 4:9. Esta confianza debe habitar en todo corazón de padre o madre al finalizar el día. Dios mela mientras nosotros dormimos. Si tu hijo está en casa, puedes bendecirlo antes de que duerma. Si está lejos, reza como si estuvieras junto a él. La oración no conoce distancia. La fe une lo que los ojos no ven. ¿Cómo rezar en la noche? Haz un pequeño examen del día. Señor, gracias por el don de mi hijo. Perdona mis fallos como padre o madre. Recibe todo lo que hice por amor. Pide protección para tu hijo. Señor, envía a tus ángeles sobre él esta noche, que ningún mal lo toque, ni en cuerpo ni en espíritu. Entrega el futuro de tu hijo a Dios. Aunque no vea cambios, confío en ti. Mi hijo es tuyo. Habla a su corazón mientras duerme. Reza con María. Virgen Santísima, visita esta noche el lecho de mi hijo. Sana sus pensamientos, consuela su alma, aleja todo temor. Una oración breve y poderosa puede ser: en el nombre de Jesús, declaro paz sobre la mente y el corazón de mi hijo esta noche. Que el Espíritu Santo lo cubra y los ángeles lo rodeen. Después, traza sobre él o sobre su foto o nombre la señal de la cruz con fe. La noche no es el fin, es el comienzo de una nueva esperanza. Y quien cierra el día rezando por sus hijos, siembra en lo invisible una gracia que florecerá. Quizás te estés preguntando: todo esto es hermoso, pero ¿y si mi hijo no cree? ¿Y si no quiere saber nada de oración, ni de Dios, ni de fe? Esta es una de las heridas más profundas del corazón de un padre o de una madre. Ver a su hijo alejarse de la luz, cerrarse a la gracia, volverse indiferente a lo sagrado. Pero aquí hay una verdad consoladora y poderosa. Dios no necesita el permiso de tu hijo para actuar cuando tú rezas por él con fe. La intercesión de un corazón fiel tiene fuerza para mover montañas espirituales, incluso cuando todo parece perdido. Santa Mónica es uno de los ejemplos más conmovedores.
Ella rezó durante 17 años por la conversión de su hijo que vivía alejado de la fe, atrapado en placeres, filosofías cerradas y orgullo. Ese hijo era Agustín, quien luego sería San Agustín, doctor de la Iglesia. En sus confesiones, él escribió: «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. No fue él quien pidió el milagro, fue la fe de su madre la que movió el cielo». El Papa León XIV decía: «La oración de una madre por sus hijos es como incienso que sube sin cesar. Aunque parezca no tener respuesta, hay un perfume en el cielo que Dios nunca ignora». Así que, si tu hijo no quiere rezar, no lo obligues, no discutas. Intercede, persevera, espera. La fe no se impone, se testimonia. Y muchas veces el silencio fiel de un padre o madre habla más alto que 1000 sermones. ¿Qué hacer en esos casos? Ofrece pequeños sacrificios: un café sin azúcar, una caminata en silencio, una renuncia interior. Ofrécelo por su alma. Ten un rincón de oración con su foto o su nombre. Que Él esté presente en tu oración diaria, aunque no esté contigo físicamente. Evita discusiones religiosas. En lugar de debatir, muestra con tus actos que confías más en Dios que en las circunstancias. Invoca santos que vivieron esta misma lucha: Santa Mónica, San Luis Martín, Santa Rita. Y nunca digas: «Mi hijo no tiene solución». Eso niega el poder de la gracia. Mientras haya vida, hay esperanza. Y tu oración puede ser la última cuerda que lo conecte al cielo. Llegamos al punto más práctico y al mismo tiempo más desafiante. ¿Cómo llevar todo esto a la vida diaria? Porque no basta con saber, hay que vivirlo con perseverancia, fe y amor. Lo que el Papa León XIV proponía a las familias no era una carga, sino una disciplina espiritual simple, posible y poderosa. 3 minutos al día, repartidos en 3 momentos sagrados. Tal vez estés agotado, trabajando, cuidando del hogar, enfrentando tus propias luchas. Pero 3 minutos, todos los tenemos. Y si se viven con intención, al amanecer, al mediodía y antes de dormir, esos minutos pueden abrir las puertas del cielo. El Papa León XIV decía: «El amor que reza poco, ama poco. Pero el amor que reza con constancia, aunque sea con pocas palabras, alcanza el infinito». Recordemos los 3 momentos. 1. Al amanecer. Consagras el día, entregas a tu hijo a Dios, pides protección y fortaleza. Un salmo breve, un Ave María, una cruz trazada con fe. La luz del día nace junto a la bendición que sale de tu boca. 2. Al mediodía. Ofreces lo que estés haciendo, incluso si solo es almorzar o detenerte un instante, y recuerdas la cruz de Cristo. Si puedes, reza el Angelus. Pide conversión y luz para tu hijo. 3. Por la noche. Revisas el día, pides perdón, entregas lo que no salió bien y bendices espiritualmente a tu hijo. Esté cerca o lejos. Rezas con María, confías en los ángeles y duermes en paz. Son solo 3 pequeños actos, pero unidos al corazón de Dios, se convierten en 3 columnas que sostienen la vida espiritual de tu hijo, aunque él no lo sepa, aunque no lo valore, aunque se resista. El padre que reza va por delante, sostiene y prepara milagros invisibles. ¿Qué hacer ahora? Pon recordatorios en tu teléfono para estos 3 horarios. Escribe el nombre de tu hijo en tu Biblia o en un cuaderno de oración. Ofrécele a Dios tu amor cada día, con sencillez. Comparte esta enseñanza con otros padres.
madres, abuelos o padrinos. La fe crece cuando se vive en comunidad. Terminamos con una promesa del Papa León XIV. Quien planta oración en sus hijos, cosecha el cielo con ellos. No te rindas, aunque haya silencio, aunque no veas frutos, aunque duela. Un día sabrás, esas oraciones apuradas, esas súplicas entre lágrimas, fueron escuchadas y salvaron a quien más amas. Ahora, cierra los ojos, respira hondo y reza conmigo. Señor Jesús, consagro a mi hijo a ti. Aunque no lo entienda todo, creo que tú puedes todo. Protégelo, sáname y transfórmalo, y que nunca me canse de rezar. Amén. Muchas veces cuando hablamos de oración por los hijos, se piensa inmediatamente en la madre. Y sí, la oración materna tiene un poder precioso, fruto del amor que gesta, alimenta y consuela. Pero el Papa León XIV hace un llamado urgente a otro corazón muchas veces silencioso, el del padre. Vivimos en tiempos donde muchos hombres han sido alejados en la vida espiritual. El rol del padre como líder espiritual del hogar ha sido desvalorizado, silenciado o ridiculizado. Sin embargo, la Escritura dice claramente: Tú, Padre, instruye a tu Hijo en el camino del Señor. Efesios 6:4. La oración del Padre tiene un peso que el infierno teme. Un padre de rodillas desarma generaciones de pecado, quiebra maldiciones familiares y abre caminos para sus hijos que ni 1000 palabras humanas conseguirían. El Papa León XIV escribió en una de sus cartas pastorales: Si el padre deja de rezar, la casa tiembla. Pero si el padre toma el rosario con fe, aunque sea en silencio, Dios reconstruye lo que estaba por caer. No importa si no sabes rezar de forma bonita. Lo que importa es que seas presencia firme delante de Dios, que hables desde lo profundo de tu corazón. Tus hijos, incluso sin notarlo, sentirán ese escudo invisible. ¿Cómo puede un padre empezar a rezar por sus hijos? Hazlo a tu manera. No necesitas fórmulas largas. Basta un: Señor, cuida de mis hijos al salir de casa. Una señal de la cruz con intención. Un susurro en el corazón. Toma el rosario, aunque sea una decena. Cada Ave María que sale de tu boca forma un muro espiritual alrededor de tu familia. Habla con Dios como un hombre. Dile tus miedos, tus culpas, tus dudas. Dios te escucha como a José, esposo de María, silencioso pero fiel. Bendice tus hijos, antes de dormir, al ir a la escuela, o en una foto si no están cerca. Toca su cabeza, si puedes, y di: Dios te bendiga y te proteja, hijo mío. Un padre que reza no es débil, es guardián, intercesor, pastor de su rebaño. Y si tú eres madre soltera, no tengas miedo. El Señor suple. Pero si eres padre, escucha este llamado. Tus hijos necesitan ver que tú también crees, que tú también oras, que tú también luchas por ellos de rodillas. Tu voz, Padre, tiene eco en el cielo. Muchos padres rezan por niños pequeños, por adolescentes en formación. Pero, ¿y cuando el hijo ya creció? Cuando tiene su propia vida, su familia, sus decisiones, y muchas veces ha dejado atrás la fe. ¿Acaso la oración ya no tiene efecto? ¿Será que ya es tarde? La respuesta del Papa León XIV fue clara. No existe edad límite para que una madre o un padre recen por su hijo. Mientras haya respiración, la gracia puede actuar. Dios no se rinde ante un corazón cerrado. Y si tú, padre o madre, te mantienes fiel en la oración, aún puedes ser puente de luz para tu hijo adulto. Puede que no te escuche,
Puede que haya distancias, conflictos, silencios. Puede que haya elegido caminos que tú no apruebas. Pero la oración no necesita autorización humana para obrar en lo invisible. San Agustín era un adulto cuando fue tocado por la gracia gracias a las oraciones constantes de Santa Mónica. ¿Qué hacer cuando ya no puedes guiarlo directamente? Reza con esperanza, no con ansiedad. Dios trabaja en los tiempos y modos que no entendemos. Tu papel no es controlar, sino confiar. Ofrece tu día por Él. Cada trabajo, cada sacrificio, cada dolor. Todo puede convertirse en intercesión. Repite su nombre en la oración del rosario. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Incluye su nombre en ese nosotros. Escríbele una carta espiritual, aunque nunca se la entregues. Escribe a Dios lo que deseas para tu hijo. Escribe como testimonio de amor. Quedará grabado en el cielo. El Papa León XIV también recordaba: la semilla puede tardar en brotar, pero el llanto de una madre o padre en oración riega esa semilla con lágrimas que Dios no deja sin fruto. No mires el corazón endurecido de tu hijo adulto. Mira el corazón abierto de Dios. La oración no tiene fecha de vencimiento. Dios puede hablar incluso en la vejez, en una enfermedad, en un sueño, en una mirada. Y si tu hijo ya partió de este mundo sin que hayas visto conversión, Dios conoce cada súplica que hiciste por él. La misericordia alcanza más allá de la muerte. Nunca fue en vano. Reza, espera, ama y confía. El Padre Eterno ama a tu hijo más de lo que tú jamás podrías imaginar. Entre todas las oraciones, una se destaca como poderosa arma espiritual, especialmente para los padres que desean proteger a sus hijos. El Santo Rosario. No es una repetición vacía, es un canto humilde que María transforma en lanza contra el mal. El Papa León XIV decía con fuerza: una madre que reza el rosario por su hijo lo viste con una armadura invisible que el infierno no puede atravesar. No es exageración. Los santos, los papas, los exorcistas, las madres de familia, los abuelos, todos coinciden en esto. El rosario tiene poder real porque medita la vida de Cristo y une nuestra voz a la de la Virgen que pisa la cabeza de la serpiente. Cuando rezas el rosario por tu hijo, estás pidiendo a María que lo tome de la mano, aunque esté lejos. Estás sembrando en su alma imágenes de Cristo que darán fruto en el tiempo de Dios. Estás invocando la paz sobre su corazón, aunque él no lo sepa. Estás haciendo lo que muchas veces no puedes con palabras: amar espiritualmente. ¿Tu hijo tiene miedo? Reza el misterio de la Anunciación. Tu hijo está en sufrimiento. Reza el de la pasión. Tu hijo se ha apartado de Dios. Reza el de la resurrección, creyendo que volverá a la vida. ¿Cómo rezar el rosario por tu hijo de forma concreta? Pon su nombre al inicio de cada misterio. Por la protección de mi hijo Juan, medito el primer misterio. Escribe sus intenciones en un cuaderno del rosario. Anota lo que más deseas que Dios haga en él. Reza con propósito. Invoca a María con títulos fuertes: desatanudos, Madre del Buen Consejo, refugio de los pecadores. Reza incluso si estás cansado, sin palabras. María reza contigo. El rosario es más que oración, es compañía materna. Cuando tú lo rezas por tu hijo, no estás solo. María camina contigo. Y donde está la madre, también está el hijo. Padres que rezan el rosario diariamente construyen una muralla espiritual alrededor de su familia. No se ve, pero se siente. Los hijos no siempre lo agradecen, pero un día lo entenderán. ¿Y tú, ya has tomado el rosario hoy? Muchos padres cuidan de sus hijos con todo el amor del mundo: ropa limpia, comida caliente, educación de calidad, protección física. Pero existe una dimensión que muchos olvidan y que es en realidad la más decisiva: la protección espiritual.
Vivimos tiempos en los que los ataques al alma de nuestros hijos son constantes, sutiles y cada vez más peligrosos. Son pensamientos, ideologías, ejemplos tóxicos, entretenimientos que adormecen la conciencia y los arrastran hacia una vida sin Dios. El Papa León XIII advertía en su carta sobre los peligros modernos de la juventud. Una generación sin oración es presa fácil de las tinieblas que avanzan disfrazadas de libertad. Sí, los enemigos del alma se esconden detrás de pantallas, canciones, redes sociales, influencias. Y tú, como padre o madre, no puedes estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero tu oración puede. ¿Cómo proteger espiritualmente a tu hijo? Bendice su nombre cada mañana. Antes de que salga de casa, di: Jesús, cúbrelo con tu sangre y líbralo de todo mal. Haz la señal de la cruz sobre su frente, incluso a distancia. Aunque esté lejos, visualiza su rostro y haz la señal. Tu fe cruza cualquier frontera. Coloca signos visibles en tu casa, una cruz en la entrada, una imagen de la Virgen en su cuarto, el agua bendita disponible. Son recordatorios sagrados. Pide a San Miguel Arcángel su custodia. Reza: San Miguel, defiéndelo en la batalla espiritual que no puedo ver. Ayuna por él alguna vez. No se trata solo de alimentos. Puedes ofrecer una renuncia como forma de súplica. El ayuno fortalece la oración. Mateo 17:21. No te dejes engañar por la idea de que orar no sirve o que es tarde. Cada oración tuya es una semilla de luz en la vida de tu hijo. Puede que él nunca se entere, pero tú estarás sosteniéndolo donde nadie más puede. Y cuando el mal venga, porque vendrá, encontrará una casa protegida, una madre vigilante, un padre en oración. El diablo teme eso más que cualquier otra cosa. Recuerda, tú no puedes vivir por tu hijo, pero puedes orar por él todos los días. Y eso cambia destinos. Después de recorrer estos capítulos, comprendemos que no se trata de cuánto sabemos orar, sino de cuánto amamos al orar. Y si hay algo que mueve el corazón de Dios, es la oración de un padre o madre que clama por su hijo. El Papa León XIV resumió con sabiduría este llamado urgente. 3 momentos al día bastan para abrir las puertas del cielo: al despertar, al mediodía y antes del descanso. 3 horarios sagrados. 3 llaves. 3 oportunidades para confiar a Dios lo que más amamos. No necesitas ser teólogo ni tener palabras perfectas. Dios no escucha el estilo, escucha el corazón. Cuando pones el nombre de tu hijo en tus labios al despertar, cuando haces una breve oración al mediodía en medio del trabajo, cuando ofreces tu último suspiro consciente por él antes de dormir, estás entregando a tu hijo a la protección más poderosa que existe. ¿Qué puede pasar cuando oras cada día en esos 3 momentos? Tu hijo empezará a cambiar, incluso sin saber por qué. Dios actúa en lo invisible, tocando su conciencia, atrayéndolo al bien. Tú cambiarás también. Al orar por tu hijo, tu corazón se purifica, se fortalece, se llena de esperanza. Tu casa será más firme espiritualmente. El mal se aleja donde hay oración constante. Se rompen cadenas generacionales. La oración corta pecados heredados, maldiciones familiares, repeticiones de sufrimiento. Tu hijo sentirá el amor de Dios, incluso en la distancia. La oración abre caminos que ni el diálogo ni los consejos logran abrir. Quizá nunca veas todos los frutos con tus propios ojos, pero el cielo verá, y un día, cuando tú estés ante Dios, verás cuántas veces tu oración evitó una caída. Sostuvo a tu hijo, lo protegió en lo oculto,
Por eso hoy haz una promesa. No a mí, no a ti mismo, a Dios. Promete que todos los días orarás por tu hijo en esos 3 momentos. No importa cómo, ni por cuánto tiempo, solo hazlo con amor y fe. Y recuerda, cuando tú oras, Dios actúa.